En esta lección vamos a ver algunos de los diseñadores de tipos y funciones que más me gustan. La lista sería interminable, pero los que vamos a ver son los que más te van a servir a lo largo del curso. Vamos a verlo. Vamos a empezar, por ejemplo, en este caso con GrilliType, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es una función independiente suiza. Todas sabemos que la mayor parte del mejor diseño tipográfico viene en este caso de Helvetia, de Suiza. Y vamos a ver dos ejemplos que me parecen realmente brutales, increíbles. Uno de ellos sería este Bespoke Typeface para Samsonite, en este caso, el cual si bajamos un poco aquí abajo, tiene un montón de énfasis en todo el tema de la tipografía animada, como vemos. Tienen un montón de ejemplos y una cosa que está muy bien es que aquí citan a los dos animadores, Anthony Bellen y Kenny Brandenberger. El siguiente ejemplo de GrilliType también sería este specimen, que como todas y todos sabemos, un specimen es una muestra de una tipografía que se utilizaba antiguamente y se sigue utilizando para vender las tipografías, y ahora tiene mucho peso el specimen, digamos, digital. Entonces vamos a ver el de la GT América, que es la dirección es esta de aquí, os dejaré los enlaces, y esta URL está llena de ilustraciones chulísimas y de ejemplos de esta fuente o esta tipografía, digamos, en movimiento, un montón de carteles ficticios, pero casi todo está animado y a mí me parece realmente espectacular. El caso de la GT América, que además como tipografía es súper interesante y súper bonita. Lo siguiente que vamos a ver no es una función, es un estudio, en este caso Violaine and Jeremy, y tienen Behance, tienen Instagram, y lo interesante es que es un estudio que hace sus propias tipografías para sus proyectos. Tienen una que es la Voyage, aquí la vemos, que es realmente una auténtica preciosidad, con un rollo así como Art Nouveau o modernista, y tiene unos detalles, un contraste entre los elementos finos y los gruesos que a mí me vuelve loco, con mucha floritura y muy flamboyante, pero a mí esto me pone muy nervioso, la verdad. Ya veis aquí, Violaine et Jeremy, no sé exactamente cómo se pronuncia, supongo que serán franceses, muy interesante. Ahora vamos a ver el trabajo de Letters from Sweden, que es una fundición, como su propio nombre dice, sueca, y ya directamente la URL es como una especie de maquetación así editorial que a mí me encanta. No sé ni qué tipografía elegir, son todas realmente preciosas, es una auténtica pasada, así que aquí no me decanto por ninguna. Todos los ejemplos de Letters from Sweden para mí son un auténtico 10. O sea, fijaros, desde cosas muy experimentales, pero muy bonitas, a esta tipografía con serifa más clásica, pero también muy contemporánea. Incluso un ejemplo script aquí, bueno, esto es una auténtica pasada. Vamos a ver ahora el trabajo de esta otra fundición tipográfica que es Sigtoica. Me vuelve loco, en concreto esta, la tipografía Chap, vamos a verla, la cual si vamos bajando ya veis que tiene un montón de pesos y un montón de estilos. Y tiene unos detalles aquí, digamos, de contraste, una especie de cortes o este ángulo aquí que a mí me flipa. Y sobre todo cuando lo vemos en pequeño me parece que es una cosa súper delicada y a la vez como dura, ¿no? Estos ángulos, no sé, también es un poco gusto personal, pero me parece un trabajo espectacular la Chap. Y la última fundición, aunque ya decía que puedo estar aquí una semana hablando de fundiciones y ejemplos de tipografía, sería TypeType. Y los dos ejemplos que más loco me vuelven son los más experimentales en este caso. Por ejemplo, la Exposit, que tenemos aquí, que hace este juego como con la línea base y también las ascendentes, que me parece realmente súper interesante para hacer trabajos más o menos experimentales. Ya veis qué pasada aquí con un poco de contraste también. Y luego me flipa también, me gusta muchísimo la Mue. Vamos a verla. Es muy poco legible, pero realmente para hacer flyers de cosas así un poquito más experimentales me parece realmente súper interesante. Ya veis, quizá bastante bizarra y un poco aberrada, pero bueno, no sé, me parece una auténtica maravilla esto. Así que mi recomendación, vamos a ir pasando por las pestañas, os tenéis que volver locas y locos con el diseño tipográfico, las cosas que veáis, y realmente como animadores de tipografía lo que somos es unos fans del trabajo que hacen los diseñadores de tipos y las fundiciones, que son los que realmente hacen el trabajo duro y el trabajo realmente increíble de generar estas formas brutales y súper bonitas. Espero que te haya gustado. Te animo a que reúnas y compartas tus propias referencias en el foro del curso. Nos vemos en la siguiente lección.